¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes, noches o Madrugadas. No sé a qué hora usted quiera sintonizar este distinguido podcast jurídico, su favorito, El favorito, obviamente. Sí, claro. Y pues bueno, en esta ocasión traemos un tema, híjole, no sé cómo. Es político. Sí, bueno, Y claro, es político, de novedad también. Sí, de novedad. Pero no sé si decir híjole, que es triste, si es, no sé, es trágico. un poco trágico. Muy trágico. No lo sé. Vamos a hablar sobre los amparos contra la entrega de libros de texto gratuitos. Empecemos. Esos Dios libros mío. comunistas. Libros comunistas, ¿no? De verdad, híjole. Se me hizo tan bajo ese argumento. Pero bueno. Empecemos por decir que hay una cuestión política y hay una cuestión jurídica al respecto, Sí. ¿no? Sí. No nos vamos a meter tanto en la cuestión política, sino en la cuestión jurídica. Sí, porque ya se está derivando una serie de movimientos a los órganos jurisdiccionales. Sí, porque a alguien se le ocurrió promover una demanda de amparo en contra de, quiero pensar, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para impedir su impresión Sí. y su eventual distribución. Y un juzgado de distrito concedió una suspensión en esos términos. O eso es lo que han dicho los noticieros. Sí, de momento, porque obvio no tenemos el acceso a ningún número de expediente tal cual. Ajá. No, ajá. Curiosamente nunca nos dan el número de expediente Sí. ni nada de esto como para decir de viva voz quiero saber los términos de la suspensión. Sí, porque digo, realmente pues de la información que es pública en este Sí. tipo de asuntos, pues uno puede decir, ok, sí se ve, a lo mejor, no, pon tú que el nombre del quejoso no, pero sí se ve cuál es el acto reclamado, Sí. la autoridad responsable y mínimo si se admitió o no la demanda y lo referente al incidente de suspensión. Sí. Ahora, aquí cabe hacer algo, pues un ejercicio de curiosidad, ¿no? ¿Cabe la suspensión en este caso? ¿Cabe la suspensión en este caso? Yo tengo que decir que desde mi punto de vista, no. Porque Híjole. pienso yo que la distribución de los libros de texto gratuitos es una cuestión de orden público Sí, y de interés entrada. general. sí, Es cumplimiento a lo que establece el artículo 3 de la Constitución. así es. Yo entiendo por ahí que el argumento de fondo era, bueno, pero es que los libros de texto nuevos no van acorde al plan de estudios que está vigente porque no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los nuevos planes de estudio para 2023. Y eso puede tener perfecto sentido para efectos del fondo del asunto, no para la suspensión. Híjole, es que justo ahí vamos al tema, ¿no? Y, híjole, aquí creo que vamos a pegarle al Poder Judicial de la Federación, Sí. porque, a ver, en temas más preocupantes, ¿no? Te niegan la suspensión, Sí. y ni lo dudan. Y aquí sí lo veo, digo, no somos defensores del régimen, ¿no? No. Haciendo la primera aclaración para que después no vengan a decir, nah. Pero sí se me hace raro, bastante raro, que en este tema en particular, primero que nada, admitan la demanda de amparo Sí. sin más prevención, suponiendo que no haya habido por ahí alguna prevención o algo relacionado. Y segundo, que haya entrado por ahí, pues, el tema de la suspensión. Sí. Que usualmente, bueno, si otorgaron la suspensión fue porque la admitieron directo, Sí. ¿no? Porque usualmente, y esto por experiencia, al menos a mí lo que me ha llegado a suceder es, me desechan mi demanda de amparo, te vas al recurso, te la admiten por orden del colegiado, te admiten tu demanda de a fuerza, pero te niegan la suspensión, Sí. ¿no? Y te tienes que pelear. Entonces, pues yo quiero suponer que en este caso no fue así, porque además todo se ha dado por relativamente rápido, Sí. no en los tiempos que más o menos manejan para los mortales. Entonces sí se me hace medio sospechoso el tema político. Sí. Y, híjole, aquí el Poder Judicial siento que le está jugando un tanto al vivo, porque si de por sí ya traen ataques en su contra, meterse en este tipo de situaciones que, como bien lo refieres, son de orden público. Sí. Híjole, sí plantea por ahí la duda razonable de qué pasó con este juez de distrito. Sí.
en qué momento se le ocurrió. Para empezar, ¿no? Yo me quedaba pensando en los efectos que se decían, que se dicen en las noticias, es que las suspensiones para que no se impriman los libros de texto. Sí. Yo me quedé pensando, bueno, si el acto reclamado tiene que ver con el derecho a la educación, los derechos violados, considera el quejoso son los de educación, la impresión como tal de los libros de texto gratuitos no te conculca nada. No. Sería quizá acaso para evitar que se distribuyan, pero no tanto para que se impriman. Si tu acto reclamado tiene que ver con el derecho al medio ambiente, podría ir de acuerdo, ¿no? Sí. Pero me parece que es todavía más endeble el tema de la afectación al derecho al medio ambiente que a la educación, que sería quizá el pilar fundamental de ese amparo. Ahora, aquí hay otro problema bastante importante a considerar en técnica de amparo. Sí. Porque, a ver, y lo han utilizado como referencia importante para un sinnúmero de desechamientos, que son los efectos generales que pudiera Sí. llegar a tener la concesión de este amparo. Y esta suspensión tiene un efecto general. Así es. No es solamente por cuanto al quejoso, porque en el momento en el que obligan a evitar o suspender la distribución de libros, no estás afectando solamente la esfera jurídica del quejoso, Sí. sino de varias personas más. Es decir, Y aquí, híjole, la pregunta importante es ¿quién es el quejoso? sí, Porque si el quejoso es vamos a pensar, ¿no? La asociación de padres de familia, en representación de ¿qué? De los 34 millones de menores sí, de edad que están en la educación básica, pues perdón, pero si yo fuera el gobierno federal, impugnaría esa determinación y decir, no, yo quiero ver los 38 millones de firmas sí, de todos los padres de familia que se están quejando. así es. ¿Por qué? Porque de otra manera estás actuando con una representación que no te corresponde. Y entramos a otro tema también o sea, de las mil maromas que nos ponen siempre para prevenir y desechar la demanda de Sí. amparo, creo que aquí se solventaron muchísimas, Sí. ¿no? De forma extraña, insisto, porque, a ver, interés legítimo, no jurídico, estamos Ujú. de acuerdo. Vale. Interés jurídico no hay, no existe. Pero legítimo, híjole, hasta ese lo veo complicado. Sí. Porque además también recordemos que en amparo, pues el tema de la minoría de edad, pues al menor sí puede, requiere un representante, pero Sí. híjole, se complica adicionalmente a que si supongamos que lo hicieran en calidad de padres de familia, pues la mayoría de estas representaciones pues no están ni bien constituidas. No. Entonces, sí está bastante extraño. Digo, no descarto la existencia de este amparo porque, pues bueno, de alguna forma, pues por algo está sonando, ¿no? En los noticieros. Pero sí pongo muy en duda, ¿no? La motivación y fundamentación de esa suspensión. Además, vamos, yo considero que, bueno, aplicando esta cuestión de la fórmula Otero, esto se ha dicho mucho también en los temas de radiodifusión y telecomunicaciones. Concedo la suspensión, pero esta sí tiene que tener un efecto general porque generaría un desequilibrio, ¿no? Sí. A los menores, que en este caso sí lo sería, ¿no? Porque nos quedamos pensando en que si yo no le distribuyo los libros de texto al hijo del quejoso, del que me promovió la demanda de amparo, entonces a todos los demás sí les doy libros, pero a él no. Y entonces generaría un desequilibrio, pero entonces, desde mi punto de vista, no tendría que proceder así una suspensión. No. En realidad es que estás dejando sin libros de texto gratuitos a todo el salón de clases por un papá que no quiso. Justamente. De hecho, me parece que este tema ya lo habíamos abordado en un podcast anterior en relación Sí. a la fórmula Otero, Sí. ¿no? Y estos efectos que creo yo no fueron concebidos en su momento, al momento de que don Mariano Otero empezó a formular todo este proceso, justamente en contra de normas, ¿no? Principalmente, porque dices, ok, pues bueno, si ya una norma se considera inconstitucional, ¿por qué se la sigues aplicando a los demás? Pero bueno, Sí. eso lo platicamos ya en otro episodio que ya está publicado. Pero aquí lo interesante es justo esta situación, que volvemos a lo mismo. Estás generando un efecto general Sí. para algo que, conforme a la técnica del juicio de amparo, no tendría por qué tener efectos generales. Sí. Ahora,
¿realmente procedería el amparo en estos casos? Yo creo que no. No. Yo sería de la idea de tal vez sí un proceso colectivo, sí, pero no amparo. Y es que, sobre todo, perdón, el 3 constitucional le confiere al Estado la potestad de hacer los planes y programas de estudio. Sí. Y de hecho hay un acuerdo publicado desde el año pasado en donde se ordena renovar los planes y programas de estudio de nivel básico para este ciclo escolar 2023-2024. Perdón que lo diga así, pero el gobierno federal podría el domingo, antes de la entrada en vigor, antes de, Sí. de iniciar el ciclo escolar, perdón, Publicar. publicar los planes y programas de estudio en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, como no se No les se da llega a por dar. costumbre, y entran en vigor al día siguiente de su publicación y estaría cumpliendo. Sí, de hecho. Entonces, Y sobre seguimiento. sí, así de simple. La distribución en sí de los libros de texto gratuitos no me parece que sea del todo un acto que se pueda reclamar por vía amparo, sobre todo por esta cuestión de los efectos generales y también pues que se está dando en cumplimiento a un decreto que ya se publicó desde hace un año Así es. y que, nos guste o no, la Secretaría de Educación Pública tiene la potestad de realizar estos planes y programas de estudio. Entiendo que uno de los grandes problemas es el cambio que se quiere dar con la nueva escuela mexicana, que Sí. no es que yo la defienda en su totalidad, pero lo que va de los planes, lo que se ha visto de los nuevos planes de estudio, no está del todo descabellado, ni tiene los contenidos estos comunistas que tanto le han querido achacar. Pero aun y cuando los tuviera, la cuestión, los padres de familia tendrían otras vías Claro. para poder hacerlo valer, porque se supone además que se consulta cuando se realiza un nuevo programa de estudios, se consulta tanto al magisterio Sí. como a los padres de familia. El problema es que las asociaciones de padres de familia parece que brillaron por su ausencia cuando se publicó aquel decreto que decía se van a hacer nuevos planes de estudio. Además, seamos sinceros, realmente yo estoy seguro y me atrevería a hacer la afirmación de que el 90% de la gente que se está quejando de estos libros de texto No no los tiene ha hijos leído. en escuela pública, además. Ah, también. Seamos sinceros, no, porque vaya, para empezar, el nivel socioeconómico que requiere una persona para acudir al juicio de amparo, porque no es barato, Sí, en contra de los libros de texto va a estar complicado que cualquier padre de familia de a pie que tiene a lo mejor no solo uno, sino 2, 3, 4 hijos en escuela pública pueda pues sufragar este gasto. Sí. Ahora supongamos que hagan la vaquita entre todos, aún así es complicado. sí, Entonces, sí, vaya, ese es el problema justamente cuando el derecho lo empiezan a embarrar de política, sí, porque es justo lo que está pasando ahorita. Se distorsiona la figura del amparo, lamentablemente. Creo yo va a quedar mal parado el Poder Judicial y ahora sí por su propio pie. sí. Y estoy seguro que no van a tener los efectos que quieren, porque finalmente no creo que tenga el efecto de regenerar o que vuelvan a hacer estos libros de texto, porque además el tiempo avanza. Sí. El amparo no es algo que se va a resolver ya. Mañana. Sí. Entonces, de aquí a que desarrollan el proceso conforme a todo lo que se tiene que desarrollar, Sí, les va a dar la mitad de este ciclo escolar que viene 2023-2024 y no pueden dejar a los niños sin libros. sí, No los pueden dejar sin libros, necesitan un material de apoyo. sí. Y bueno, honestamente, la cuestión de los libros de texto gratuitos, como tú lo dices, se ha convertido en un tema más bien político y un pique directo entre el gobierno federal y su oposición, que no es pequeña. Pero el Poder Judicial está cayendo en el activismo, Sí, ¿no? sí. En tomar una bandera que no corresponde del todo, porque yo reitero, ¿a poco entonces el juez de distrito considera que está protegiendo los intereses de los 38 millones de niños, niñas y adolescentes que Sí. están en nivel básico? Y entonces, ¿por qué no los manda a llamar a juicio?
quiero ver el actuario notificando a los 38 Es que- millones de niños. Y justamente por eso no es viable que se haga esto por medio del amparo, y eso es también algo que ya creo que hablamos en un episodio anterior, ¿no? De que el amparo parece la jonjolí de todos los moles, Sí. y es el paracetamol de los Últimamente abogados. parece la varita mágica. Sí, es el equivalente al paracetamol de los abogados, ¿no? Así como los médicos, todo paracetamol, ¿no? Así los Sí. abogados, amparo. Y no funciona así. Entonces, creo yo que esto hubiera entrado mejor en una acción colectiva federal, sí, definitivamente tendríamos que involucrar al Poder Judicial Federal, pero para eso son los procesos colectivos, Así donde es. se vela por los intereses colectivos y difusos por ahí, que dices, Sí. ok, el derecho a la educación pues es un derecho colectivo y a lo mejor no muy bien determinado, y para eso es esta figura, Sí, pero creo que no se le está dando la explotación que requiere, porque además justamente dentro de estos procesos colectivos está la opción de mandar publicar, para que quien se quiera sumar a esta acción Así colectiva lo pueda hacer. Cosa que hubiera sido maravillosa, que la gente que así lo hubiera querido hacer para justamente este tipo de proceso lo pudiera hacer, pero en amparo, ¿cómo? no, simplemente no. Y bueno, entramos en un terreno también extraño cuando un estado de la federación dice, yo voy a imprimir mis propios libros de texto y los voy a distribuir, Sí. y cae pues en En una invasión de... invasión de esferas, Sí. ¿no? Así como que Hamilton, Madison y Jay deben estar revolcándose en sus respectivas tumbas, Sí. porque si son facultades de la federación, Sí. no tienen los estados por qué hacer absolutamente nada ahí. Y justo, por ejemplo, apenas resolvió por ahí la corte una invasión de esferas en donde no recuerdo qué estado fue, Jalisco, si no me equivoco. el código procesal. Modificó su código procesal. Dices, a ver, ya sabes que no lo puedes hacer. ¿Para qué? Sí, ¿Para qué? O sea, tan sencillo que la corte de un plumazo. O sea, ni Sí. requiere el gran criterio, no requiere la gran disertación. Está excluido de tu competencia. Fuera. así de simple, colegas. Cualquier reforma a códigos procesales civiles y familiares que hayan hecho los estados de 2017 para acá y No. que no les beneficie, ustedes pueden válidamente alegar Sí. eso, incluso en su amparo directo, cuando hayan perdido toda esperanza de ganar el juicio, y podrían obtener una resolución favorable Sí. gracias a ese detalle. Sí, porque justamente ya no es facultad de los congresos estatales. Así Tan es. simple como es. Y por eso también, digo, se tardó mucho el Congreso de la Unión en emitirlo, pero pues no por eso te vas a brincar la Constitución. Así es. Entonces, pues bueno, finalmente creo que es el tema lamentable. Digo, aquí cabe hacer la aclaración, ¿no? No estamos hablando como tal ni defendiendo los libros de texto, sino estamos Sí. realmente abordando el tema jurídico, el problema de utilizar la figura del amparo Sí. como estandarte en contra de la violación de derechos humanos, cuando en este caso yo no veo tal cual una violación flagrante a derechos humanos. O sea, puedes no estar de acuerdo con la forma en la que se está estableciendo el libro de texto, sí, ok, pero a lo mejor no es la forma, el amparo no es la forma para hacerlo valer. Y que finalmente ahí están en colisión tu percepción sobre lo que se debe enseñar en la escuela pública sí. y la percepción del Estado sobre lo que se debe enseñar en la escuela pública. Y no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero en términos jurídicos gana la que diga el Estado. Sí, porque Nos finalmente guste o no. pues ellos son los que van a decidir la directriz, ¿no?, general de la educación. Y a ver, y va a sonar a lo mejor un poquito elitista, pero a quien no le parezca, para eso están las particulares. Y aún así, las particulares técnicamente deben seguir los planes y programas de estudio. Ahora, yo se los puedo decir de manera económica, muchas escuelas particulares, sobre todo en los niveles más altos, dicen, no, estos libros de texto van a la composta Sí. y nosotros aplicamos nuestro propio programa. Sí, porque además usualmente y justamente en los estratos más altos Sí. suelen ser religiosas, además. Sí, no sí, sí. es escuela laica. Entonces, ahí hay otra situación, ¿no? Justamente que, pues bueno, o sea, mucha gente pues dice, ok, sí, quiero que mi hijo también tenga la educación religiosa, que obviamente el Estado no va a proporcionar porque hay una separación. Pero bueno, insisto, para eso la gente paga. Paga. Entonces, sí está complicado el tema. Insisto, creo que el amparo no es la solución. No, insisto, lo hemos visto y se ha deformado, y creo que este es por excelencia un ejemplo de Sí. cómo se ha deformado el amparo.
Y cómo de repente cuando embarras el derecho con política, híjole, de formas más todavía. Sale mal parado. Sí. Sí. Y creo que justo esto también va a ser algo en lo que el Poder Judicial de la Federación salga muy mal parado. Sobre todo, digo, falta instancia, ¿no? Porque esto me huele a que lo puede llegar a absorber la Suprema Corte. Sí. Y obvio, va a dar para una segunda parte. El Pero, proyecto le puede tocar a Yasmín Esquivel. por ejemplo, pero fíjate que en este caso, que lo rechace, creo yo sería lo ideal. Sí. No, porque, insisto, no creo que sea la vía, no creo que sea la forma de hacer valer este derecho. Y pues finalmente los efectos generales, de entrada con eso, los efectos Sí. generales que esta suspensión está generando ya desvirtúan por completo lo que implica el juicio de amparo y la suspensión. Y la naturaleza de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Sí. O sea, porque el objetivo, y nos guste o no nos guste, el objetivo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es precisamente proveer de los libros de texto, por eso su nombre, gratuitos, a todos los estudiantes de nivel básico. Sí. Y vamos, pues esto viene desde Vasconcelos, y estamos de acuerdo que Vasconcelos no habría estado muy de acuerdo con que tuvieran contenido comunista los libros, ok, pero el espíritu fundamental de la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es que los educandos tengan libros de texto gratuitos. Así es. Y la suspensión va muy en contra del espíritu fundamental de esa comisión. Sí, y justo ahí es lo reclamable, ¿no? Al Sí. Poder Judicial de la Federación que se esté prestando a esto. Porque eso es a lo que parece, ¿no? Que se está prestando a un juego político al que no debería de entrar. De hecho. Entonces, sí, bastante complejo el tema. Insisto, aquí el problema es, ¿cómo se va a resolver? Excelente pregunta, porque Excelente pregunta. insisto, cuando se embarra el derecho de política, pues casi ya todo se vale. O sea, Sí. se pueden sacar de la manga un criterio súper erróneo, Sí, pero pues bueno, pues es política y ya. Quedó como quedó. ¿cuántas veces no ha pasado? Sí, sí, claro, resuelven a modo. Y se sabe, cuando un asunto es político se resuelve a modo, ¿no? ¿A modo de quién? Pues a modo de quien pueda más. Sí. Así de fácil. Entonces, en este caso, yo creo que va a poder más gobierno federal. Sí. Estoy casi seguro, porque no... Por mucho que esté la oposición de la corte, que entre Es que comillas no mucho, tendría que ser oposición. entre comillas mucho oposición, porque realmente es una cuestión más, supongamos, ¿no? Que realmente sea un afán de velar por los derechos humanos y la Constitución como eje rector y principal. Yo creo que va a terminar ganando Federación. Sí. Porque, vamos, los libros de texto no se han dejado de imprimir No, y se van a tener que distribuir, le guste o no le guste a los es que quejosos. vulneras más derechos al no hacerlo Sí, que al dejar de hacerlo. sí. Porque quieras que no, pues estás dejando en indefensión a muchos niños. Y A menos de que todos sean quejosos. así es, necesitaríamos, reitero, los 38 millones de firmas. Y ahora habría aquí la posibilidad interesante. ¿Y qué pasa en el caso de que aquellos padres de familia que sí quieran que sus hijos tengan los libros de texto gratuitos se vayan al amparo? ¿Qué va a suceder? Ajá, vas a tener Porque se criterios puede. contradictorios. Ahí sí se puede. Ahí sí hay Sí. ahorita sí hay una vulneración a los niños que no vayan a obtener sus libros de texto gratuitos porque existe otra vulneración ahí con la otra suspensión. Y ahí sí nos podríamos poner excesivamente técnicos a decir, no, pero como es en cumplimiento de una resolución de amparo, Sí. no procede el amparo. Pero si Y no fui entonces- llamado, Ajá, exactamente. Como no fui tercero. llamado jamás como tercero interesado. así es. Porque en caso de que no sean quejosos los 38 millones de niños, tendrían que ser terceros interesados. Terceros interesados. Terceros interesados. Sí, porque tienen el interés en que el acto subsista. Así es. Ah. Y podrían ser perjudicados, de ahí el nombre viejo de esta figura del tercero perjudicado. Todavía traemos Todavía ese traemos chip. ahí el chip a veces del tercero perjudicado. Ay, ¿cómo podemos concluir con ese tema? Porque yo creo que, insisto, el Poder Judicial de la Federación va a salir mal parado. Sí. Pues para empezar, no usemos el amparo para fines políticos. Para fines políticos hay otras cosas Sí. ahí. Los diputados, algunos organismos, incluso los estados, pudieron haber promovido controversias constitucionales que hubieran tenido un tanto cuanto más de sentido. Pero bueno. Y por otro lado, o sea, colegas del Poder Judicial de la Federación, ¿creen que en serio
no nos damos cuenta de cuando algo trae carga. Sí, sí, y en este caso, insisto, hablamos un poquito desde el no saber exactamente los números de expediente y cómo Sí. están los acuerdos por ahí, pero de lo que se sabe públicamente por medios de comunicación, todo está mal. Sí, desde la admisión. Sí, desde la admisión. Entonces, pues bueno, yo creo que con eso concluimos. Me gustaría ver por ahí los comentarios de los colegas, ¿no? Si tenemos por ahí algún experto constitucionalista, ¿qué opina? O si alguien tiene acceso a estos expedientes, Sería ideal. sería lo ideal. Sería ideal para, pues, criticarlo un poquito más. Ajá, y hacerlo con razón. Igual, y si Sí. nos equivocamos, pues Sí, sabes, a lo mejor, no, sí, mira, a lo mejor no vimos una perspectiva, ¿no? Sí. Que podría ser válida, pero insisto, el hecho de que esta suspensión tenga un efecto general, ya, preocupa, sí, preocupa. bastante. Entonces, pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios, que se suscriban, ¿por qué no? Y que compartan el contenido, por favor, nos ayudan mucho. Hasta luego, Gracias. gracias.